palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Muy buenas noches, nos encontramos con ustedes saludándolos de parte de los misioneros claretianos en esta iniciativa de comunicarnos con ustedes a través de las redes de lo virtual, pero como dice el Papa Francisco, nunca olvidar el encuentro, la palabra, la cercanía, el detalle, la unión entre personas y personas. Nuestro programa se llama La alegría de la palabra, es decir, tenemos que estar siempre alegres, pero también esta alegría que nos tiene que llevar a una reconstruyamos juntos el entramado social. Nos acompaña Yolanda. Pues mucho gusto, soy Yolanda Urquiza, con la alegría de poder empezar nuevamente un poquito más de un ser misionero, porque el misionero es el que predica la palabra, el que se alegra por vivir la presencia de Dios con todos ustedes. Este día estamos aquí deseosos de descubrir quiénes somos para disfrutar la vida. Mientras que nosotros no tengamos un concepto claro del conócete a ti mismo, pues va a ser muy difícil encontrarnos y llegar a esa plenitud de paz y armonía para comunicar esa alegría. Me da mucho gusto encontrarme contigo, Yola, una mami como muchas de ustedes. Ojalá, ¿verdad?, que compartan, que inviten a más que se unan a este momento de compartirnos, de encontrarnos. Hoy nosotros queremos en este aspecto también de retroalimentarnos. Si tienes algún comentario donde nos estés escuchando, comparte con nosotros, porque esta es la riqueza, ¿verdad?, en el cual tú tienes un bagaje, tú tienes una experiencia misionera como creyente que nosotros necesitamos y nosotros queremos compartir contigo. El tema que nosotros vamos a tocar el día de hoy es descubre quién eres y disfruta la vida. A veces las circunstancias, el ir y venir, los compromisos, como que no nos dan tiempo de dedicarnos este espacio para pensar en nosotros mismos y, ¿por qué no decirlo, verdad?, en otros aspectos que nos deben de motivar. Yo tengo la ilusión de comunicar esto porque desde los 11 años he sido catequista de la parroquia del Purísimo Corazón de María. Por eso me siento tan integrada con los misioneros claretianos, con ese amor a la Santísima Virgen de Inmaculada Concepción. Quisiera yo introducir ya con ustedes un pequeño video que vamos a pasarle sobre la importancia que tiene que tú estés aquí y ahora. Con esa plenitud y ese encuentro, pongan atención, porque de veras es admirable lo que somos en este momento. El video nos los va a comunicar. Sí, el tema de hoy es descubre quién eres y disfruta la vida. Ten en consideración, ¿verdad?, que estás aquí por algo. Eres un ser especial, pero siempre estás en relación, y como nos introducía Yola, vamos a ver, reflexionar, escuchar el siguiente video. Radio Claret, México. La radio que se ve. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son 1 en 20,000, 1 en 10 de que se hablen, 1 en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo, y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma, y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45,000 potencia. Imagínate un 10 con 45,000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera,
El esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente, si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con 1 trillón de caras y cada uno de estos 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible, la probabilidad es 0. La probabilidad de que tú estés aquí es 0, eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida, que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Qué bonito y profundo video, yo creo que de gran enseñanza, muy acorde a nuestro tema. Esperamos que tú también lo hayas visto, pero sobre todo lo hayas reflexionado. Y ahora vamos a entrar ya de lleno al tema que hoy queremos compartir con ustedes, pero también, como les mencionamos, queremos retroalimentarnos con ustedes. Descubre quién eres y disfruta la vida. Yola, ¿qué nos dices? ¿Qué nos compartes en esta alegría? Después de haber visto este video, me doy cuenta que soy una persona única e irrepetible, dotada de 3 capacidades que a veces no nos damos cuenta. El alma o la esencia del hombre, la inteligencia, la voluntad y la conciencia que nos ayuda a desarrollarnos y a vivir en plenitud. Si yo tengo inteligencia, miren, muchas gentes ahora en la actualidad dicen yo tengo inteligencia emocional, yo tengo inteligencia intelectual, yo tengo inteligencia lingüística, matemática, pero podríamos ver una inteligencia que últimamente no se ha sabido desarrollar plenamente, que es la inteligencia espiritual. Esa inteligencia que necesitas desarrollar la base de reflexión, de encuentro contigo mismo. Muchas veces no sabemos cómo reflexionar, muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de estar un momento callados, escuchando a nosotros mismos. Yola, yo creo que es importante, ¿verdad? Cómo estos seres humanos, retomando esa cita bíblica del Génesis, que somos imágenes y semejanza de Dios. Qué grandeza con estas facultades, estos aspectos que nos nutren, que nos dan forma como personas, como seres humanos. Y mira, ahorita el escenario que tenemos atrás, ¿verdad? Nos habla de la ciudad, pero yo creo que también, Yola, que el ser humano es urbanita, es urbano, pero también es rural, ¿no? Y que la inteligencia, todas estas maneras de ser, esto que integra al hombre, yo creo que no depende de un espacio urbano rural, sino de cualquier lugar, ¿no, Yola? Evidentemente el ser humano tiene todas las características muy parecidas. Sin embargo, tenemos un carácter, una forma de ser diferente, porque hemos tenido experiencias en nuestra vida que nos va dando ciertas cosas que nos van haciendo cambiar nuestra personalidad. También tenemos la herencia de nuestros padres, que eso nos ayuda también a entender perfectamente qué es lo que vivieron mis padres que yo he vivido. Las experiencias de amor, de ternura, de enojo, de discordia, todas estas cosas se van aprendiendo en la vida. Y entonces eso es parte de lo que va formando tu personalidad. Tenemos que entender esto, porque además no lo reflexionamos. Vivimos muchas veces sin hacer conciencia de una realidad constante. Creo que esto nos lleva y nos invita a dedicarnos un tiempo. Dedícate un tiempo. Sé que estudias, sé que trabajas y a veces trabajas mucho.
Sé que también a veces tienes estos espacios de diversión, pero yo creo que, como hoy nos dice Yola, también dedícate un tiempo a interiorizar, a pensar en ti y darte cuenta de que tienes muchos valores. Yola, antes de que nos compartas algo, yo escuchaba en este caminar como misionero, como ya lo dijo al principio Yola, todos somos misioneros, misioneras, donde ustedes están en la oficina, ¿verdad? En la fábrica, en el mercado, en el parque, llevando al niño, trayéndolo. Yo escuchaba esto, Yola, decían, ¿saben qué? El ser humano no escogemos si vamos a nacer en Japón, en Estados Unidos, en México y esto, ¿verdad? Yo creo que esto que tú hoy nos hablas en esta noche vale la pena que lo reflexionemos y que veamos la valía que tenemos como persona en el hábitat donde estamos, porque recuerden, hay que reconstruir el entramado social. Para lograr todo esto en una reflexión profunda y una conciencia clara, lo primero que tenemos que ver es dónde habito, qué hago, qué papel estoy cumpliendo como mamá de casa, como trabajadora social, como sacerdote, como seminarista, como misionero. Si yo tengo esa claridad en mi mente y en mi corazón, tengo que llegar a esa plenitud y lo busco como un ideal, no como un pasatiempo, porque para pasar el tiempo puede estar para oír la música, o irme a tomar una copa. ¿Por qué? Porque esos son pasatiempos, pero cuando uno tiene un ideal, tiene una claridad impresionante de lo que quiere lograr. Si tu ideal es ser una perfecta profesionista, lógralo. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues simple y sencillamente formando mi voluntad a base de esfuerzo, dedicación y constancia. ¿Cómo lo voy a lograr? Si yo logro pasito por pasito. Dígame usted cómo llegó a ser sacerdote. Yola, yo creo que ahorita nos motivas a que reflexionemos, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Todos somos discípulos misioneros y tenemos una vocación. Acuérdate, tú ahorita tienes una vocación y desde tu ser como persona que eres único, irrepetible, recuerda que tienes que estar en el contacto con los demás, reconstruyendo, diríamos, aportando, porque sabes que Yola, sé que tú eres ministra de la Eucaristía y que hay muchas personas que nos están escuchando, sé que también hay grupos de catequesis, ¿verdad? Las procuras misioneras que impulsan grupos de solidaridad y misión. Yo creo que esto es, como tú nos dices, si hay, ¿verdad?, un encuentro con nosotros mismos que nos lleva también a un ideal por el cual vale la pena levantarnos temprano y nos iríamos más trascender, ¿no, Yola? Para trascender necesitamos aventar semillitas de amor por todos lados donde pasemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tratando de controlar y de conocer un poco más a nuestra persona, porque es muy fácil enojarnos. Es muy fácil discutir con alguien que se te cierra en el camino. ¿Cuántas veces nos molestamos por estas cosas? Es realmente muy importante para nosotros tener un autocontrol de nuestra vida. Si no lo logramos, es porque nos falta confianza en Dios. Yo he encontrado esta confianza en Dios en muchos grupos parroquiales. He encontrado esta confianza en Dios que los motiva, ¿verdad?, a seguir, primero reflexionando, como hoy nos recuerda Yola, a orar, pero también en actuar, en llevar a la práctica, ¿verdad? ¿Cuántos grupos de solidaridad y misión, ¿verdad?, están actuando y a veces de una manera muy callada, muy silenciosa, pero les digo algo, como tú, yo creo que también, ¿verdad?, en el día a día, haciendo las cosas con alegría y con corazón. Muy bien, tendremos que ser eso, exactamente. Si nosotros logramos ese entramado social, en esa actitud constante, en esa práctica de autocontrol, en esa atención profunda a premiarte lo que haces bien como Jesús. Bienvenido a mi reino, porque tuve hambre y me diste de comer. Estaba sediento y me diste de beber. Imagínense la maravilla de Dios, nada más nos está pidiendo
que amemos al prójimo en el servicio y en el amor. Yola, yo creo que ahorita nos vuelves otra vez a poner, ¿verdad?, en la esencia de este programa, la alegría de la palabra. Sabemos que a veces entras en crisis, en sinsentido, viene el problema, la enfermedad, fallece alguien, pero yo creo que ahorita Yola nos vuelve a recordar, el amigo Jesús te dice que cuando lo hiciste por el más insignificante, a él se lo has hecho y te está invitando a trascender. Descubre quién eres y disfruta la vida. Acuérdate, como dice Yola, ser alegres, y vamos a ver y escuchar una bonita canción de San Antonio María Claret. Por el mundo voy, caminando estoy y avanzando busco un lugar más allá. Y aún despacio voy, pero sin parar, paso a paso sé que pronto llegaré. Un camino largo y duro, suave a ratos, no lo sé, pero hay algo que me impulsa a continuar. Huellas en la tierra me señalan un camino que se abre entre mentiras y maldad. Huellas que dejaron los que un día como yo decidieron buscar siempre la verdad. Huellas que atraviesan suelos duros y resecos, pero a verdes suelos me conducirán. Marcan mi sendero, son las huellas de Claret, y con ellas hasta el Padre llegaré. Pero yo también voy dejando atrás huellas frescas que otros muchos seguirán. Ellas han de ser guía y luz también, que abran paso en medio de la oscuridad. Huellas firmes y seguras en continuo caminar, y que impulsen al que quiera continuar. Huellas que conduzcan a los hombres por caminos que los libren de mentiras y maldad. Huellas que descubran los que un día como yo se decidan a luchar por la verdad. Huellas claras, firmes y seguras para aquellos que confían en mi rastro al caminar. Hoy dejo mis huellas, son las mismas de Claret, y con ellas hasta el Padre llegaré. Qué bonita canción de San Antonio María Claret. Yo creo que todos los fundadores, los santos, las santas, ¿verdad?, no tienen el monopolio, ¿verdad?, de lo mariano, de la Eucaristía.
sino siempre comparten, yo creo como Yola nos decía hace un rato, el centro que es Jesús, la alegría de la palabra y que nos debe de motivar. Retomamos, estamos en este tema, descúbrete quién eres y acuérdate a disfrutar la vida. Yola, continúa compartiéndonos algo al respecto. Hablábamos un poco sobre la voluntad. La voluntad nos lleva a llevar a cabo lo decidido, es decir, el plan de vida que tú tienes, los ideales que has formado. La voluntad es determinarte hacia el bien. ¿Por qué? Porque si no te determinas al bien, destruyes tu persona. Para poder nosotros determinar esto, necesitamos tener una claridad de nuestra conciencia en el bien. El que busca el bien debe ser el mejor bien para tener la plenitud. Porque cuando una persona busca el mal, tiene dificultades, angustias y problemas. Por eso es tan importante. La libertad es la grandiosidad de lo que Dios nos ha dado. Santa Teresita del Niño Jesús decía, ¡ah, maldita libertad! Así lo decía, porque el concepto de libertad es la que te da la libertad para buscar o el bien o el mal, la vida o la muerte. Y dice, ¿qué cosas tan más fuertes nos dice la palabra de Dios? ¿La vida o la muerte? Yo creo que ahorita nos vuelves a motivar, Yola, y qué bueno, no dejes de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que el compartir toda tu experiencia desde una perspectiva femenina es valiosísimo. En estos tiempos que nos toca una espiritualidad femenina, una teología femenina, ¿verdad? Yo creo que esto nos nutre y ahorita Yola nos hacía reflexionar sobre el bien. Acuérdate, conócete, profundiza, reflexiona, pero no te olvides, ¿verdad? Porque cuando tú haces el bien estás reconstruyendo el entramado social como muchos grupos solidarios. Hace unos días caminábamos por las calles del centro histórico, Yola, y ahorita que tocas lo del bien, a veces vemos que ciertas poblaciones, como dice el Papa Francisco, ¿verdad? Los descartados de la sociedad, los caídos en el camino, entre ellos también, fíjate, Yola, ahorita que hablas, buscan el bien, pero entre todos necesitamos apoyarnos, porque ahorita, acuérdate, descúbrete quién eres, y no lo olvides, a disfrutar la vida, buscando un bien y con una libertad que Dios nos ha dado, y en este sentido de la libertad, con un compromiso de colaboración. Antes de llegar a los compromisos de colaboración, tenemos que llegar, evidentemente, a conocernos un poco más en nuestras capacidades que tienden al mal, porque el hombre tiende al mal, porque no ha descubierto su conciencia. ¿Cuáles son esas inclinaciones que tenemos? A veces los sentimientos no los tenemos muy equilibrados, se nos cierra alguien y tenemos ganas de gritarles una grosería, o se enoja alguien con nosotros y ponemos cara de fuchi y no nos interesa nada. Entonces, esos sentimientos que tenemos que aprender como a controlarlos, a distinguirlos, para tener un autocontrol de ellos. Porque me acuerdo de un sacerdote hermoso, en paz descanse, que decía que había muchas cosas que le molestaban de algunas confesiones o de alguna cosa que le decían, y él, por abajo del escritorio, rasgaba con las uñas. Dice que cuando murió voltearon el escritorio y estaba rasgado de cómo controlaba él sus emociones y sus sentimientos. Dice, qué maravilla. Conocí a otro sacerdote que tenía una muñeca de trapo y que la aventaba al piso cuando estaba enojado y la pisoteaba y decía, ¡ay, qué tonto eres! ¿Por qué te enojas con una muñeca? Ya deja de enojarte. Dice, son como experiencias que tenemos que tener para tener un autocontrol de nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo llevarlo a cabo. Otra de las cosas que también en nosotros debemos de conocer es nuestro temperamento. Si tú no conoces si eres controlador o dominante o estable o influyente, ¿y qué características tiene cada uno de ellos para poder controlarlas? Por ejemplo, una persona muy controladora es muy perfeccionista y tiende a exigir a los demás muchísimo. Y eso hace sufrir a los que lo rodean. Entonces, eso también tiene que ser. En cuanto al dominio, por ejemplo, de un dominante que todo lo quiere rápido y pronto y bien y que todos son una bola de flojos,
No, eso también tienes que controlarlo, tienes que darte cuenta que los demás no son iguales a ti, que tienes que descubrir sus cualidades y con ellas vivir en armonía. Ahorita tocas este aspecto tan importante del conócete, el autocontrol, pero sobre todo esto que terminabas, Yola, vivir en armonía. Yo creo que nosotros, ¿verdad? Como creyentes, cada quien desde nuestra vocación, ¿verdad? Nosotros como religiosos, como sacerdotes, ustedes como laicos, yo creo que esta es la tarea que tenemos en esta armonía, porque vale la pena, para vivir en armonía. Yo creo que tenemos que estar en armonía nosotros, ¿verdad? Y como dice el Papa Francisco, ¿verdad? En una armonía de una casa común, algo integral donde hay compromisos. Yo quiero, ¿verdad? También ahorita retomar esto que nos decías, ¿verdad? Del autocontrol, del trabajo en equipo y valorar todas las acciones pastorales, ¿verdad? Todos los trabajos misioneros, desde el grupo de acólitos. Si tú lo tienes, trabaja en tu autocontrol y en armonía. Los ministros de la Eucaristía, ¿verdad? Todos los que prestan un servicio en su parroquia, y no se diga, ¿verdad? Los que colaboran en solidaridad y misión en las procuras. Yo creo con esta armonía y salir de sí mismos, porque están buscando no su propio beneficio, están buscando, yo creo como tú acabas de decir, poner estas semillitas de hacer reino, ¿no, Yola? Así es. Ahorita ya en unos minutitos, pues vamos ya a pasar a un corte y para ir haciendo el cierre de esta primera sesión con ustedes. Un gustazo, ¿verdad? Increíble. Pues ya casi vamos haciendo el cierre de este primer momento que tenemos con ustedes. Nuestro programa es la alegría de la palabra, una alegría que, como nos dice el Papa Francisco, está sustentada en nuestro Señor Jesucristo. Antes de continuar, yo sí quisiera, si me permiten, agradecer, ¿verdad?, a Bego con mucho cariño, siempre también una laica comprometida, ¿no? Que nos ayuda y nos recuerda también, yo creo que el rostro, ¿verdad? El rostro de la evangelización, el rostro femenino, al igual que aquí que Yola ahorita nos comparte. Agradecemos también a Lupita Martínez, a Romina Gómez, un abrazote, Karen Mejía, que sigan adelante ustedes con su labor, a Lara, a las Raki, Nini, Joana Durán, Reinel Maya, que siempre un tipazo que nos apoya, y no se diga, ¿verdad?, al padre René Pérez, y yo diría, si me permiten también, ¿verdad?, a los que nos están acompañando y que son los anónimos, les debemos también mucho y sé que son misioneros y misioneras bien entregadas. Yola, pues ya vamos en el último segmento, pero creo que todavía tú nos quieres poner, ¿verdad?, apuntalar, que no se nos olvide en este tema de descúbrete quién eres y disfruta la vida, algunos aspectos, ¿verdad, Yola? Quisiera empezar a cerrar el tema para que comprendamos y para que yo me pueda expresar correctamente. Quisiera yo decirles, recuerden, la inteligencia que ustedes tengan, desarróllenla, pero si su inteligencia espiritual no la desarrollan, no va a haber la capacidad de equilibrio. Porque el hombre necesita el equilibrio espiritual para que pongamos en plenitud. Tenemos un cuerpo que tenemos que cuidar, un cuerpo que es templo vivo de Dios. Yo habito en ustedes, dice el Señor. Entonces hay que cuidarlo, desde nuestra limpieza personal hasta nuestra limpieza interna. Cuando traigamos malos pensamientos, malas actitudes, hay que lavarlos. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu esté equilibrado. Una vez que nosotros logramos ese espíritu de equilibrio, busquemos un ideal, porque no puedes decir yo ya me siento a todo dar y ya está ahí, ¿no? Tenemos que buscar evidentemente un ideal
una pasión que te enamores de ella. Y esa pasión puede ser, por ejemplo, llegar a ser una excelente madre de familia, puede ser llegar a ser una esposa excelente, puede ser llegar a ser un estudiante excelente, lo que ustedes quieran, busquen un ideal. Pero el ideal más hermoso, como los decíamos al principio, es el ideal que tuvo Cristo, venir a salvarnos para llevarnos a la casa del Padre. Dice, qué hermoso ideal tuvo Jesús. Sí, y bueno, hablamos de Jesús, ¿verdad? Que junto con el ideal nos enseña a convivir entre hermanos y sabemos que a veces se dificulta, ¿verdad? No es fácil, pero yo creo que ahorita nos estás dando muchas pistas, ¿verdad? Para que nosotros nos descubramos quiénes somos. Acuérdate, joven, tienes una tarea, el soltero, el casado, el viudo, el padrecito, la monjita, todos tenemos para disfrutar el músculo y todo eso. Yo creo, como dice Yola, no dejes de hacerlo, lo necesitas por salud, pero somos integrales, ¿verdad? Y yo creo que también ahí nunca olvides, ¿verdad?, que eres alguien integral y que tienes una tarea de reconstruir el entramado social en base a lo que hoy también se nos comparte el ideal. Brevemente, fíjense que cuando estuvimos en la misión, ¿verdad?, un anciano, ¿verdad?, en una comunidad muy lejana, decía ante unos problemas que había en la comunidad, ¿verdad?, de robos, asaltos, dificultades fuertes, dice esta persona ya grande, dice, si no tienes un ideal, como decía yo, una pasión que te desviva, que te desvele, que te levantes, decía este anciano, si no tienes un ideal, es como si te cortaran los dos pies. Increíblemente cierta. Yo les digo que para mí la sabiduría de los ancianos parte de la sabiduría de Dios, porque nos enseñan a valorar las cosas más importantes de la vida. Si nosotros vivimos como muchos jóvenes, al y pasotas y como lo van pasando, ¡qué barbaridad! No tenemos ese proyecto de vida, no tenemos ilusiones por nada. Los milenios que les llaman ahora viven muy al día diciendo quiero trabajar por esto, para ganar aquello, para hacer esto, para aquello. Pero en realidad, ¿sabes qué tienes y qué te vas a llevar? En realidad sabemos que lo único que nos vamos a llevar con las manos llenas es las buenas obras que hayas hecho en tu vida. Sí, ya vamos a ir cerrando para nosotros, para Yola, que también es una laica comprometida como muchos de ustedes, ¿verdad? Es un mensaje hoy. Para mí me da mucho gusto que se experimente esta voz, la teología femenina, la espiritualidad femenina que tanto ha aportado y sigue aportando. Yola, mil gracias, sigue adelante, y yo creo que tú estás motivando a muchas mujeres como tú. Los religiosos, cada uno con nuestra propia vocación, como me preguntaba Yola, ¿verdad? Todos vamos buscando y no es fácil nuestra vocación. También ir ya en este cierre, Yola, como a qué compromisos este tema nos puede llevar, Yola. Compártenos, a ver, invítanos a estos compromisos. Fíjense que con qué sencillez tenemos que aprender a vivir, con una sencillez impresionante. ¿Por qué? Porque el día a día es lo que te hace ser santo. ¿Qué puedo hacer yo el primer momento? Levantarme a la primera. Fíjense qué cosas. Eso ayuda a la comunidad a que mamá no se enoje porque no te has levantado, hay muchas cosas que ayudan a la comunidad en cosas tan sencillas como esto. Por ejemplo, dar las gracias cuando una persona te sirve. Esa es otra de las características que a mí me gustaría que empezáramos a trabajar en estas semanas. Porque en 2 semanas, con el favor de Dios, regresaremos. Entonces, simple y sencillamente, gracias por estar con ustedes, por escucharnos, por tener la paciencia de habernos oído. Gracias. Si nosotros empezamos a dar esas gracias, todo se reinvierte en una paz interior. Esta es una de las cosas que debemos de hacer siempre. Si una persona no es agradecida, no tiene la capacidad de ser feliz. Y eso es lo que estamos buscando ahora.
Y la última es una cosita más sencilla, pero ¿usted quiere decirlo, padre? Yo nomás le introduzco, ¿no? Lo del agua, cuidar la agua va en relación, ¿verdad? A esto de cuidar el medio ambiente. Dinos, ¿a qué nos vamos a comprometer, Yola? Pues yo los invito nada más a que cada vez que se laven los dientes, cojan un vaso de agua y únicamente con ese vaso de agua se laven los dientes, porque muchas veces dejan la llave abierta esperando mientras que se tallan los dientitos, etcétera, etcétera. Lo ideal es reducir la cantidad de agua que estamos usando para que otras personas tengan un poco más, porque hay mucha pobreza en el agua. Pues casi dices tan sencillas, pero son muy comprometedoras. El tema que hoy quisimos compartir con ustedes es: descubre quién eres y disfruta la vida. Nuestro impulso, nuestro deseo es también reconstruyamos el entramado social donde tú tienes una tarea. No queremos cerrar sin antes agradecer, ¿verdad?, a quienes nos han hecho posible este espacio Claretianos de México, y un saludote muy especial a ustedes, radio escuchas o interescuchas o intervidentes, ¿verdad?, anónimos, porque sé que estás ahí y que no solamente nos estás escuchando, nos estás viendo, sino también tienes un compromiso y estás tú reconstruyendo en el grupo parroquial, en el grupo de solidaridad y misión. Estás poniendo, como decía Yola, estas semillitas de reino que están transformando. Pues nos queda ya expresamente un minuto. Habíamos platicado con Yola. A ver, Yola, ¿en qué habíamos platicado? ¿Cómo vamos a terminar, Yola? Dinos. A la alegría de la presencia de Dios con una perfecta bendición. Pues miren, ya por último estamos nosotros como claretianos, y aquí nos acompaña, ¿verdad?, este libro del año de Claret, reflexiones que nos recuerdan a tener, ¿verdad?, como estos intermediarios para nosotros, San Antonio María Claret, pero puedes tener tú, ¿verdad?, a tu santo favorito, ¿verdad?, que son intermediarios que nos llevan al único, ¿verdad?, y al esplendoroso amigo tan cercano que es el Dios de la vida, el Dios de Jesucristo. La alegría de la palabra, reconstruyamos el entramado social. Y pues que llegue la bendición de este Dios cercano, Dios amigo, al lugar donde te encuentres y en el momento donde te encuentres, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Mil gracias por todo. Reconstruyamos el entramado social. Palabra es eterna, en ella esperaré. Palabra